Auditorio de Triple R, muchas gracias por su atención. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, un saludo afectuoso. Televidentes del canal 15.1 de B15, un saludo afectuoso. El servicio público, los gobiernos municipales, estatal, tienen una enfermedad muy grave, algo así como la diabetes, que es silenciosa pero mortal. El gobierno de Zacatecas, los municipios, padecen esa enfermedad que se puede denominar como pasivos laborales. Son los juicios de los trabajadores despedidos que siguen en controversia y que no han podido pagar. Los presidentes municipales van pateando el bote, se lo dejan al siguiente, y ahora estamos próximos a la renovación de los ayuntamientos y los nuevos presidentes municipales se van a encontrar con esa terrible enfermedad de los juicios laborales. Y hemos de decir que el gobierno, la nueva gobernanza, cuando inició, despidió a mucha gente. Se hablaba de 2,000 trabajadores en controversia laboral con el gobierno del estado. Nos acompaña hoy el licenciado Moisés Muñoz Cadena, experto abogado laboral, y le queremos consultar. Abogado, muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, don Paco, gracias por invitarme. Pues ya lo dijo usted, mi nombre es Moisés Muñoz Cadena, mi teléfono es el 492-174-0594 y pues aquí estoy a sus órdenes para cualquier tema, cualquier duda que hay respecto a lo que usted considere, don Paco. Estamos en la Hacienda del Cobre, restaurante. Le agradecemos mucho a Francisco Litoy su buena disposición para recibirnos. Y díganos, abogado, cuéntenos, ¿cómo está este problema de los juicios laborales que enfrenta gobierno del estado y los municipios? Bueno, pues como el auditorio recordará, en el 2021 hicimos me hice una entrevista para ver el tema del gobierno que iba a entrar. Y en esa ocasión dijimos que la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas contemplaba la estabilidad laboral para los trabajadores de confianza de todos los niveles y que no era recomendable, era mejor llegar a conciliaciones y no era recomendable hacer un despedidero de trabajadores a diestra y siniestra. No se entendió ese consejo, no se leyó la ley, y lo que trajo como consecuencia que hubo miles de despidos injustificados de trabajadores. Del gobierno del estado. Del gobierno del estado y también de los municipios. De los municipios. Donde despiden, sobre todo el gobierno del estado, a muchísimos trabajadores de confianza y de no de confianza. Entonces, pero los de confianza no tienen contrato, ¿no? Son invitados a trabajar durante el sexenio, durante el periodo, y ya cuando se termina le dicen, oye, ya me voy, dice el gobernador, te vas conmigo. En términos de la Constitución Federal, eso pudiera ser. Sin embargo, en el estado de Zacatecas, la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos contemplan la estabilidad del empleo para los trabajadores de confianza. Entonces es el equiparable a un trabajador de base, el de confianza al de no confianza viene siendo jurídicamente lo mismo, en términos de la estabilidad laboral que le proporcionaba hasta el 31 de agosto de este año la ley de servicio del Estado de Zacatecas. Es como la concubina. Esos que tiene los mismos derechos que una esposa. Los mismos derechos. Y le voy a decir una cosa, nosotros lo dijimos en aquella ocasión y para sorpresa mía, todos los que despidieron y que nosotros nos tocó defender a los trabajadores,
la defensa del gobierno y de las entidades de sus dependencias era que eran trabajadores de confianza, era su defensa madre. Pues automáticamente están perdiendo los juicios laborales porque los trabajadores de confianza tienen estabilidad en el empleo en el estado de Zacatecas. Y siguen eso a casi 3 años de iniciado gobierno, ¿siguen los juicios? Mire, tenemos un problema grande en el estado de Zacatecas. Hay una enorme violación a los principios constitucionales de la justicia pronta y expedita por parte del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas. Tienen juicios de hace más de 3 años, que algunos todavía ni siquiera se desahoga la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la etapa primaria. Y los van prorrogando. Van pateando el bote. Van pateando el bote. La intención, mala vida de los magistrados es, tal vez muchos de esos juicios, ver si los alcanzan a aventar al sexenio siguiente. Pero ¿y el trabajador cómo se puede defender? Es una lástima porque, le digo, los principios constitucionales de justicia pronta y expedita no son respetados, son violados frecuentemente o todos los días en ese tribunal laboral, porque ya es un descaro que le dicen al trabajador: oye, si la ley te da 48 horas para que me acuerdes un escrito, pasan 6, 8 meses, no lo acuerdas, o para que se desahogue una diligencia, pasan 6, 8 meses, no la desahogas, y va el trabajador molesto a ver qué pasa con su asunto y le dicen: tramite juicio de amparo. O sea, un total descaro. Los magistrados perciben un salario similar a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, perciben arriba de 100,000 pesos. Con la diferencia de que los magistrados del Poder Judicial del Estado de Zacatecas sí trabajan, porque los acuerdos en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas salen máximo 72 horas. Y estos señores que ganan igual no trabajan, o sea, van dejando los asuntos para cuando se pueda. Entonces se van alargando. Entonces, si bien es cierto que se paga un año completo, 12 meses de salario caído completo, como el que venía percibiendo el trabajador, después de ese año sigue habiendo un interés, se gana un interés, se multiplica el salario de un mes que percibe el trabajador por 15 y el resultado por el 2%, y sigue percibiendo una pequeña cantidad. Pero el problema es que muchas de esas personas no han encontrado empleo, son jefes de familia, jefas de familia, y tienen el problema de que no tienen justicia pronta y expedita. Sí, un trabajador del gobierno anterior trabajaba en la Secretaría de Gobierno, Rafa Girón, a lo mejor lo conoce. Le dijeron: bueno, ya llegó la nueva gobernanza, te tienes que ir porque tú eres parte de la estructura priista. Y se fue, lo despidieron y él demandó. Y pasó un año y no se resolvía. Le llamaron para una conciliación y le dijeron: pues te damos 10 pesos o 20 pesos. Y dijo Rafa: no, yo no tengo prisa. Porque Rafa tiene un negocio, tiene forma de sostenerse. Pero me dice: hay trabajadores que despidieron que estaban endeudados con la tarjeta de crédito o con Coppel o con Electra, que debían la televisión, el refrigerador, y en la negociación le dicen: te doy 10 pesos y ya te vas, y le aceptan los 10 pesos. Esos en la conciliación se han resuelto. Sí. Los que no se han resuelto son, los van pateando los magistrados. La gran mayoría. Yo le aconsejo a mis clientes y le aconsejo a los trabajadores que no tienen por qué dejar su plaza. La plaza no le corresponde, no hay un funcionario que sea dueño de la plaza del trabajador. La plaza le pertenece al trabajador. Sí, pero el trabajador que tiene necesidad de dar el chivo, de pagar la luz, de pagar la renta,
¿qué hace? Está indefenso. Por eso, algunos con la urgencia extrema que tienen alcanzan a agarrar, les ofrecen algo pequeño, lo agarran, salen del problema, pero viene lo posterior. ¿Qué vas a hacer si afuera no hay fuentes de empleo? Entonces vale más obtener un pequeño empréstamo, lo que sea, pero volver a recuperar su plaza. Vender el coche. Lo que sea, pero volver a recuperar su plaza porque es una forma segura de ingreso. El artículo 15 de la Ley del Servicio Civil señala que el cambio de titulares de las entidades no tiene por qué afectar los derechos laborales de los trabajadores, sean de confianza o no sean de confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan y los corren y luego quieren negociar con una cantidad poquita. Mire, le voy a decir cuál es una forma efectiva de negociar o atractiva. Si sé que yo como gobierno del Estado tengo perdido el juicio y hasta la fecha van de salarios caídos, digamos 300,000 pesos, una forma de negociar es decirle, mira, hasta la fecha llevas 300,000 pesos. ¿Qué te parece si te doy los 300 y un poco más? Y ahí muere. Ah, no, pero le ofrecen de esos 300, le ofrecen 80, 100. Sí. Entonces, eso no es una forma de negociar. Pero aparte de eso le voy a dar 300 o lo que sea y le voy a quitar el impuesto de la renta. Entonces le queda un piquito. ¿Sí? Esa no es una forma de negociar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que comentamos en el 21 es que iban a correr mucha gente, iban a llenar los huecos de esas gentes con la gente del equipo ganador. Lo cual ocurrió, pero ahora ya lo están ganando los trabajadores sus laudos y sus reinstalaciones y se está súper engrosando la nómina. El que gana la reinstalación. Y gana salarios caídos y gana etcétera. Entonces, hasta la fecha, que yo sepa, la función pública no ha integrado ningún procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de las personas que asesoraron esos despidos injustificados. Debo de decirle que descaradamente los daban hasta por escrito, con amenaza del trabajador que si se metía a su área de trabajo, lo iban a denunciar penalmente. Entonces eran cheques en blanco, mira, aquí está, me despidieron, aquí está el despido, o sea, es que eres trabajador de confianza, yo tengo estabilidad en el empleo. Oye, que estabas por contrato por tiempo determinado, mira, me has dado el mismo contrato varias veces, esta plaza es por tiempo indefinido. Entonces, ese tipo de falta de asesoría adecuada por parte del gobierno, quien tiene dinero para pagar buenos asesores, trae como consecuencia ahora un problemón tremendo de financiero, no nada más para el gobierno, también para los municipios. La función pública debe proceder en contra del jefe de departamento, del secretario, del subsecretario, de los que los corrieron, de quienes ordenaron el despido del trabajador porque me cae gordo o porque no era del equipo. Nosotros en el Estado tenemos una administración pública centralizada. A través de la Secretaría de Administración se maneja todo, contratos, altas al Seguro Social, pagos, cambios de adscripción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La Constitución del Estado dice que la relación laboral se establecerá entre los poderes del Estado y los trabajadores. Entonces, el tribunal, atendiendo a su inexperiencia y aplicando una jurisprudencia ajena a nosotros, que es de San Luis, dijo, no, es que el jefe es la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría... No, esos no son los jefes. El jefe es el gobierno del Estado de Zacatecas, tan es así que tiene registro patronal y tiene a los trabajadores inscritos en el registro, en el IMSS, con ese registro patronal. Y las entidades que son las secretarías no tienen registro patronal. ¿Me explico? Entonces, solo hay un patrón. Solo hay un patrón y es gobierno del Estado. Sí. Entonces, el dilema es que gobierno del Estado los corre, ahí están los escritos de la secretaria de Administración, del coordinador jurídico de aquel entonces, y los mandan a la coordinación jurídica con una abogada Norma, no recuerdo el apellido, que precisamente fue una sorpresa que no obstante el daño generado al erario público por despidos injustificados y por irresponsabilidad, la hayan propuesto como magistrada del mismo tribunal laboral. Entonces, esas personas, esas tres personas, tienen responsabilidad administrativa, económica,
Entonces, yo creo que aquí la doble filo, la doble cara no se vale. Se andan persiguiendo a alguien porque no rindió su declaración patrimonial, pero los que le están generando un daño económico al Estado tremendo han sido intocados. Es más, los quieren premiar aún hasta con una magistratura. Entonces, el nuevo secretario, Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, tendrá que, entre otros pendientes, que fincar responsabilidades contra quienes ordenaron el despido masivo de trabajadores que no se han solucionado los juicios. Debiera, pero ya sabe usted que... Porque es un costo muy grande. Ya económico. sabe usted que en los hechos ese funcionario toma una actitud tipo chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Se aventó en el Congreso solito la estafa legislativa. La estafa legislativa y después se retractó. O sea, ya no hizo caso. Ya no le siguió. Bueno, ¿sí? Es que denunció y la fiscalía tiene el asunto. Pero ya no le siguió, o sea, ha permanecido. Bueno, ahora que está ahí, es el momento de que se reivindique, por si de veras quiere hacer bien las cosas, que haga un procedimiento administrativo para ver quién es el responsable de tanto despido injustificado. ¿Y por qué? Porque eso le está generando al Estado un doble daño. El pagar los laudos, que son de cientos de miles de pesos, de millones ya, y el engrosar la nómina del gobierno del Estado. Tengo entendido, y creo que usted está al tanto, de que se reformó la ley del Servicio Civil de Carrera de Zacatecas. ¿Esto ayuda a resolver este asunto de los juicios pendientes? Mire, voy a hacerle una pequeña aclaración. Es la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, la que se reformó. Pues mire, la intención, en base al artículo 116, fracción sexta de la Constitución, las legislaturas de los estados tienen facultades para regular la relación laboral de los poderes del Estado con sus trabajadores, ¿sí? Siempre y cuando no contravengan los principios contenidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. ¿Qué fue lo que hicieron esta legislatura que sale? Mire, no es el teflón constitucional, el fuero, pues no garantiza el que no haya diputados ignorantes. ¿Sí? O sea, el teflón constitucional, la ignorancia se les logró colar y se les fue hasta los huesos. ¿Por qué? Porque pretendieron hacer una reforma para que los trabajadores de confianza ya no tengan estabilidad en el empleo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Agregaron un artículo 285 bis que dice que las entidades públicas demandadas ya no tienen la obligación de reinstalar a los trabajadores, pero deberían de pagarles 3 meses de salario, deberían de pagarles 20 días por año de servicio, los salarios vencidos por 12 meses, y la negativa podrá ser la reinstalación, se le paga eso. ¿Quiénes son los trabajadores que entran ahí? Bueno, los que tengan una antigüedad menor a 1 año, que eso es totalmente constitucional. Los que son trabajadores de confianza, pero eso les aplica a los trabajadores que ingresen a partir del 1 de agosto del 2024 en adelante. Los que ya estaban tienen derechos laborales adquiridos, ¿sí? Ya no se les pueden quitar. Una ley posterior no le puede quitar sus derechos a estabilidad en el empleo, son inamovibles. Solamente se puede rescindir su relación laboral por causa justificada y por los supuestos que prevé la ley del servicio civil. Si no, no. Entonces, ¿qué es lo que quisieron? ¿Qué pretenden con esta? Lo que le decía del daño que se generó en el 2021. ¿Van a querer aplicar esta ley para los de confianza, para ya darlos de baja y quererles pagar esto, cuando es inaplicable? Este artículo... Para cuando venga el siguiente relevo gubernamental, sí, que se vaya el gobernador David Monreal y se lleve toda su gente, diga, toda esta gente llegó con David y se va, y no hay necesidad de pagarles o reinstalarlos. Eso es una forma de
tratar de prever que en el futuro efectivamente los trabajadores de confianza, en términos de la fracción 14 del artículo apartado B del 123 constitucional, los de confianza no tienen estabilidad en el empleo. Entonces tienen derecho a su salario y seguridad social hasta el día que le da las gracias. Entonces, eso es apegado a la Constitución. Lo que pasa, termino los supuestos: trabajadores por tiempo indeterminado, los trabajadores que tengan directo con un patrón, y aquí hay algo que inventaron o que agregaron, que es una violación constitucional en este 285 bis, que dice que se haya suprimido la plaza y se compruebe que ante el tribunal la imposibilidad administrativa de crear otra. Este supuesto es únicamente la supresión de plazas, únicamente para los trabajadores de confianza, no para el general de los trabajadores. Este artículo no habla de que ya no existe la obligación de reinstalar, y no acota a los trabajadores de confianza, es genérico. O sea, es trabajadores de los que sean. Sí. Pero quienes idearon esta reforma hicieron un Frankenstein. Haga de cuenta que unieron el artículo, los artículos de la Ley Federal del Trabajo, suman los artículos 49 y 50 y hacen el artículo 285 bis. Pero fueron tan torpes en su maldosa intención de dañar a los trabajadores que no pusieron en un artículo como el 947 de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil, que habla de la insumisión al arbitraje y la negativa a acatar los laudos. O sea, entonces, dice, bueno, no estás obligado, espérame. Quedaron intactos los artículos octavo, fracción, creo que es fracción cuarta o sexta de la Ley del Servicio Civil, 28, 32 y 33, quedaron intocados. Y dice, esos artículos son interpretados por una jurisprudencia emitida por el tribunal colegiado, el entonces único tribunal colegiado, el ahora primer tribunal colegiado de circuito, donde dice que los trabajadores de confianza tienen derecho a demandar lo que dice el artículo 33, que es dos tipos de acciones: si son despedidos, reinstalación o indemnización. Entonces, como está intocado, esos artículos no se reformaron, entonces perfectamente siguen vigentes. Y entonces, en términos del artículo 13 de la Ley del Servicio Civil, que dice que al interpretar la ley se atenderá a lo que más favorezca al trabajador, esa jurisprudencia sigue viva, y por lo tanto la estabilidad en el empleo de los funcionarios siguen vigentes. A ver, para darle más precisión, llega el próximo gobierno, llega de Movimiento Ciudadano. Sí. Gana Movimiento Ciudadano, y como está muy peleado con Morena, dice, toda esa gente que llegó de Morena con David Monreal, a la calle, agarra la escoba y todos fuera. ¿Todos esos trabajadores quedan desamparados con esta reforma? No, le vuelvo a repetir. Dejaron intocados el artículo de octavo, el artículo octavo, aquí lo tengo, el artículo octavo, fracción sexta o cuarta de la Ley del Servicio Civil, que dice que el trabajador de confianza tendrá derecho a lo que dice el artículo 33, a demandar su reinstalación o la indemnización constitucional. O sea, haga de cuenta que esta travesura que quisieron hacer, que es un Frankenstein incompleto, cuenta que hicieron un monstruo y le faltaron todavía brazos. No establecen, en la Ley del Servicio Civil no se estableció la insumisión al arbitraje y el no acatamiento de sentencia, y tampoco se puede aplicar supletoriamente, porque no se menciona nada de eso en la Ley del Servicio Civil, y sigue vigente los derechos que le dan la estabilidad al trabajador en el empleo. O sea, si me explico, hay una jurisprudencia que dice que los trabajadores esta jurisprudencia es del 17, esta fue en el 17, e interpreta el artículo octavo, fracción cuarta, 28, 32 y 33,
y dice que los trabajadores de confianza del Estado de Zacatecas tienen derecho a la estabilidad en el empleo, son inamovibles y pueden demandar las acciones que habla el 33, que es reinstalación. Pero pues ahora ya va a estar en chino, ¿no? Demandar con la reforma al Poder Judicial, que ya se van a elegir jueces, magistrados, ministros, con el voto popular. Ya Sí. la reforma judicial no tiene reversa. Sí. ¿Ante qué autoridad va uno a demandar? No me quieren, no acatan las leyes el gobierno. Yo tengo legítimo mi derecho a defenderme, pero ¿quién le va a garantizar que se cumpla la ley? Si el Poder Judicial, ¿qué piensa usted de la reforma al Poder Judicial? Mire, la reforma del Poder Judicial, en primer lugar, me parece totalmente injusto que todo aquel funcionario que ya obtuvo su puesto, magistrado, juez de distrito, en base a un concurso de oposición, de prepararse muchos años, no llegan de la noche a la mañana, generalmente empiezan desde abajo, desde lo que se llama chícharo, ayudante, empiezan luego a notificar. Sí, O sea, hacen una es una carrera larga. Es una carrera larga y Y tienen va escalando por oposición. tienen la legítima aspiración de un día llegar a ocupar esos puestos. Entonces, esos puestos se los ganaron a pulso. Nosotros estamos hablando que son derechos adquiridos, o sea, legalmente hablando, si nada más se reformara la ley para que esos derechos los perdieran, automáticamente en términos de la Constitución los ganan. El problema es, lamentablemente para ellos, que van a reformar la Constitución y la Constitución no es inconstitucional. Entonces, es injusto que todos esos funcionarios de carrera, los que van a aspirar de la noche a la mañana, les den un plumazo y le digan, ¿sabes qué? Ya no se puede. Se debe de reformar y todo el mundo coincide en que se reforme la Constitución para que el Consejo de la Judicatura ya sea independiente a la Suprema Corte, que ya sea por personas independientes y bueno, que se les faculte valga la redundancia, de facultades para revisar ahora sí el actuar de magistrados, jueces, pero sin quitarles sus derechos ya adquiridos. Eso es injusto. Abogado, le agradezco mucho su disposición para platicar con nosotros. Recuérdenos en qué teléfono lo puede localizar algún trabajador desesperado. Sí, le estamos diciendo a los trabajadores de confianza, tanto municipales como del Estado, no se dejen, defiendan su plaza. La ley es inaplicable para ustedes, los que ya estaban. Mi teléfono es el 492-174-0594. Pueden hablarme para consulta, pueden ir a mi despacho. Y estoy a sus órdenes y muchas gracias, don Paco, por esta entrevista. Muchas gracias al abogado Moisés Muñoz. Muchas gracias a Francisco Litoy por su hospitalidad. Y a usted muchas gracias por seguirnos, por atendernos y lo espero en la próxima. Muchas gracias.